Listos, muy buenas tardes. Estamos ya cerrando esta etapa de webinars del primer programa de Quiz Zoom en línea. Mi nombre es Josué Sánchez, soy el profesor Josué. Hemos desarrollado a lo largo de estos 4 días el programa de Quiz Zoom que está inspirado en el programa de Serviazgo creado por Iván Mancillas. Hoy es la etapa conclusiva, esperamos darle un muy buen cierre. Doy la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a través de Facebook Live, específicamente, y doy gracias a los alumnos del grupo de primero 7 de la preparatoria oficial número 87, que son mis peripatéticos, y son un grupo que aprecio y quiero mucho, y que el día de hoy nos están acompañando en este taller de quiz. Es el cierre final. Hemos trabajado a lo largo de estos 3 días un programa que yo considero muy completo para poder encontrar ese sentido que nos transforme y nos lleve hacia un liderazgo inspirador, un liderazgo de trascendencia personal. ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar con esta frase en remembranza de lo que hemos trabajado en estos 3 días, y es algo que mis chicos de prepa conocen muy bien. Este poema es de Henry David Thoreau, se hizo famoso en la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, y dice así: fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñarme. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir que había vivido en vano o que no había vivido. Este poema a mí me inspiró mucho desde que lo conozco en la preparatoria. Fue en el año de 95 que yo me enfrenté con este poema y me di cuenta de que hay 2 escenarios en mi vida que me llenan de mucho cariño: el salón de clases y la montaña. Y la montaña representa al bosque. Cuando se tiene el ojo visto en la cima de la montaña, es imposible querer seguir subiendo, y dentro de ese querer alcanzar el propósito, evitar no disfrutar o evitar disfrutar, perdón, de las maravillas que rodean esa magia y ese amor que el bosque inspira. Yo relaciono mucho el bosque con el salón de clases a través de esta experiencia de poder sumergirme en ese aprendizaje permanente, de poder lograr transformarme en aquello que yo quiero ser, en aquella vida que deseo formarme. Entonces, el salón de clases, entendiéndolo como el recinto dentro del centro escolar, o la sala de capacitaciones, o bien por medio de una pantalla, como últimamente lo hemos tenido que vivir debido al panorama y la situación que estamos viviendo, pues representa también ese espacio para poder entender qué es lo que la vida tiene que enseñarme, qué es lo que puedo yo recibir de ella para darme cuenta de poder vivir. Y a lo largo de estos 3 días conocimos primero ese aspecto básico del autoconocimiento para determinar quién soy, quiz sum, poder detectar esos rasgos de personalidad que me hacen único y que me pueden ayudar a lograr cualquier meta que yo me proponga en mi vida. Conocimos también los 4 elementos del liderazgo interior, o los 4 elementos internos del liderazgo inspirador, en los cuales, si yo los sé aplicar y los sé vivir adecuadamente, puedo trazar un verdadero norte hacia aquellas metas y hacia aquello camino que implica mi crecimiento interior, impulsar mi desarrollo, impulsar lograr cualquier meta dentro de la vida, a través de las motivaciones y valores, del sistema de soporte, de las capacidades FICEP y de ese sentido de propósito. Puedo desarrollar dentro de mí todas las defensas y armas necesarias para poder enfrentar cualquier reto, cualquier adversidad o cualquier meta que yo me proponga en esta vida. Y en este tercer día vimos que como un buen líder, en esa manifestación y en ese ejemplo que estamos transmitiendo, habemos 4 compromisos o 4 aspectos que se tienen que dar a notar para poder seguir transformando el entorno de quienes nos rodean. Iniciando, con el sentido de servicio,
con una orientación de llena, directo al servicio, en la necesidad de formar a todas las personas que están alrededor de nosotros, la necesidad de crecer personalmente y el enfoque en dar resultados. Hoy cerramos este programa QuizZoom con lo que es el desarrollo de un criterio ético. Y ese desarrollo de criterio ético yo lo represento en este círculo. Hablábamos del campo de la brújula, el círculo donde están grabadas todos los puntos cardinales de una brújula, se le llama universo. Vivimos dentro de un universo, vivimos en ese aspecto de lleno. Y si nosotros delimitamos todas nuestras funciones, todos nuestros aspectos dentro de un universo, este universo nos va a dar un sentido de principio, un sentido de identidad y un sentido de trascendencia. Como bien lo he manejado mucho en mi docencia en preparatoria, ese universo debe estar regido por la ética. Y la ética lo vamos a resumir sin meternos en términos de academia o en términos de la clase, en hacer el mayor bien posible. Hay una imagen que a mí me encanta en la que se dice que le preguntaron al matemático Al-Khwarizmi sobre el valor de una persona y él respondió así: si él tiene ética, vale solamente uno. Ponle un 1 al valor de esa persona. Si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será 10 por esa inteligencia que posee. Si además de ser inteligente también es rico, pues póngale otro 0 y entonces el valor de esa persona será 100. Si además de todo es de carácter agradable, es bello, pues agréguele otro 0 y será 1000. Si además pues es guerrerense, le va al Monterrey, es maestro de una prepa y de una universidad y le echa ganas a la vida, pues póngale 20,000 ceros más para que valga infinito. No, no es cierto. Pero entonces, esa persona, entre más cualidades tenga, le puede uno ir poniendo ceros y ceros y ceros y ceros. No importa en cuánto pueda llegar a esa magnitud. El gran detalle está en que si a esa persona le falta el 1 de la ética, su valor se reduce a un acumulado de ceros que termina siendo nada, una insignificancia. La ética es el elemento que realmente da consistencia y valor a una persona. Si yo poseo ética en mi obrar, si yo trato de hacer el mayor bien posible, eso me va a dar el sentido de valor que realmente es lo que importa. Entonces, ¿qué significa vivir con criterio ético? Significa no comprometer aquello que yo deseo anhelar a largo plazo por algo momentáneo. No voy a perder en un minuto todo lo que yo he trabajado a lo largo de mi vida por una falta de criterio ético, ¿sí? Hay una frase muy clara que dice: el que las cosas sean normales no significa que estén bien. Yo puedo vivir en una ciudad de México donde el smog es algo normal, pero eso no significa que esté bien. Yo puedo vivir en una ciudad donde es común la doble moral de que quiero que no haya corrupción, menos con el policía que me detuvo por pasarme un alto, porque en eso sí me la quiero zafar, ¿no? Y eso, aunque es normal y aunque es costumbre, sabemos que no está bien. Entonces, ¿cómo significar o cómo darle valor a una vida basada en un aspecto ético que realmente sea objetivo, que sea concreto, que sea profundo? Pues tenemos que asimilarlo realmente desde nuestro razonamiento. No es una utopía, no es algo que tengamos que alcanzar si es posible, no, es algo que tenemos que medir, que tenemos que saber controlar. Entonces, ¿es posible graduar el nivel de ética que poseo? ¿Es posible poder determinar cuáles son los factores que influyen o no en la determinación de mis actos para ver cuál es la motivación que me impulsa a realizarlos? Porque una cosa es hacer el bien y otra es el trasfondo que existe dentro de ese bien que estoy haciendo, que estoy elaborando, ¿vale? Entonces, para esto quiero presentar a otro de mis autores de cabecera, el señor Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg es del siglo XX, es un psicólogo estadounidense que desarrolló una teoría basada totalmente en el desarrollo moral de las personas. Y no lo hizo únicamente en el criterio y en la cultura donde vivía, que estábamos hablando de Estados Unidos,
sino que estuvo recorriendo varios países a lo largo del planeta, incluyendo México, para ver si era posible determinar cuáles son las motivaciones, cuáles son las necesidades que mueven a una persona a actuar de tal manera y determinar con esto una graduación o un nivel de su vida ética. ¿De acuerdo? Él sostenía que era posible evolucionar o comportarse tanto hacia niveles superiores como hacia niveles inferiores en un criterio ético. No se trata del típico meme de dame un punto y te voy a decir en qué nivel de criterio ético estás, ¿no? O como un signo zodiacal, es que como tú eres un nivel 4, tú tienes que comportarte de esta manera, sino más bien dentro de las acciones que vamos desarrollando a lo largo de toda la vida, es cómo esas acciones se fueron determinando por los aspectos que se van elaborando en torno a ellas. Entonces, para esto, pues existen 6 niveles dentro de 3 áreas o 3 etapas en las cuales se puede ir avanzando. Colbert trabajó mucho de la mano de Piaget, donde decía que los primeros 2 niveles se alcanzan durante la niñez hasta la edad de 9 años, donde los niños aprenden a actuar de manera ética entre 1 y 2 niveles y eso pues se puede ir alcanzando. Posteriormente existían otros 2 niveles que tenían que ver mucho entre los 10 años y la adolescencia tardía, como lo es la etapa de bachillerato. Entonces, entre los 10 y los 16, 17 años, existen estos 2 niveles, pero que dependía ya mucho de la madurez de la persona para que pasados los 18 años alcancen los niveles superiores. Él, dentro de sus investigaciones, incluso llegó a sentir una gran depresión porque decía, muy poca gente es capaz de alcanzar los niveles superiores de estos niveles de conciencia ética, pero a final de cuentas, cada quien es responsable de determinar el por qué lo está haciendo y por qué lo está alcanzando. El día de hoy, ¿a qué invito? Una es a que realmente asumamos un compromiso como mexicanos, como miembros de nuestra familia, como ciudadanos del mundo, como personas que tienen un propósito y un sentido de trascendencia, de determinar que nuestra labor es hacer el mayor bien posible. No es el bien cuando yo pueda, no es el bien cuando yo quiera, sino tratar de determinar de qué manera puedo hoy yo hacer el mayor bien que me es posible realizar. ¿Qué puedo yo lograr para actuar de de la manera más correcta y no quedarme únicamente en la intención? ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto de poder vivir una vida con propósito basada en la ética, poder determinar que este modelo de desarrollo de criterio ético no es determinante. Hoy puedo ser un nivel 4, mañana puedo ser un nivel 3, luego puedo subir a nivel 5, pero el chiste es que dentro de esa introspección y reflexión que voy asumiendo durante cada día, pueda yo entender qué labores hice para tratar de alcanzar el mayor nivel posible dentro de mi perspectiva ética. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos. Y este es el primer nivel. El primer nivel es un nivel básico y les quiero presentar a una personita que lo representa adecuadamente. Ahora vamos a conocer a muchos importantes. Esta persona a mí me fascina porque realmente su estilo de vida es muy simple. Él, dentro de lo que ha sido el desarrollo de las 20.580 temporadas que ha tenido el programa de Matt Groening en Fox Sports, hemos visto que este señor, Homero Simpson, realmente no tiene una intención ni de hacer el bien ni de hacer el mal. Se deja llevar por sus impulsos y vive totalmente atemorizado tanto por la parte de premio como por la parte del castigo. ¿Qué es aquello que hago bien y me pueden premiar y felicitar por ello? ¿Qué es aquello que hago mal y entonces me van a castigar, me van a reprimir, me van a dominar por esa parte, ¿no? Otro personaje importante, representativo de este nivel, pues es este gatito, ¿no? Me pareció ver un lindo gatito. El gato silvestre es un gran personaje de Warner Bros. Que su mayor ideal de alcanzar el gran meta de su vida es poder saborear y comerse a la canario piolín, ¿no? Entonces, el día que él se lo pueda degustar completamente,
pues va a ser su mayor deleite, su mayor premio, su mayor satisfacción. Pero para eso tiene que evitar los castigos que le da la abuelita, ¿no? La que es dueña de Piolín, siempre lo está castigando y es la que está deteniendo todas las acciones para que Silvestre no acabe con la vida del pobre canario y no sea su desayuno. Es algo que él vive entonces constantemente entre el premio y el castigo. Otro personaje importante, Pato Donald, lo hemos visto de un carácter muy sanguíneo, muy colérico, que le gusta mucho estar, proponerse nuevas cosas, siempre queriendo hacer el bien, pero siempre hay cosas en las cuales también le gana la tentación y es otro que constantemente busca actuar con base en esa satisfacción inmediata o en ese castigo que pudiera evitar para lograrlo, ¿no? Entonces, como estas personas, podemos imaginarnos, y bien lo decíamos dentro de la etapa de desarrollo moral de Colbert, a nuestros niños pequeños, ¿no? Que viven trabajando, viviendo por querer hacer cosas bien o cosas mal, ¿de acuerdo? Y todavía recordamos a nuestros niños de kinder que su mayor anhelo del día era la estrellita que le diera la maestra de la escuela, ¿no? O ese 10 bien marcadote, porque eso significaba que sus papás iban a estar contentos, que estaba haciendo las cosas bien. Era una moral muy básica y dependía no de su propia intención, no ellos actúan por querer realmente hacer el bien o hacer el mal, sino dependían de buscar el premio o de evitar el castigo. Entonces, nuestro nivel 1 se llama, es la obediencia por premio o castigo, el nivel de premio o castigo. Se llama dentro de la etapa preconvencional y es cuando me someto a las reglas, pero solamente me someto a ellas en busca del beneficio o para evitar el castigo que éstas puedan provocar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago una cosa bien, tengo derecho o busco realmente mi anhelo inmediato es que me premien, que me feliciten, que me digan, muy bien muchachito, si hago las cosas mal, pues inmediatamente, o bueno, voy a tratar de evitar hacer el mal. ¿Por qué? Porque eso lleva a que no hay postre, a que me voy a la cama sin cenar, a que me van a castigar de la consola de videojuegos, muy propio de la forma de vida que teníamos cuando éramos menores, ¿de acuerdo? Entonces, no se considera los intereses de los demás, no reconoce si son distintos los intereses de los demás y no se puede escudar en ellos. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente cómo buscar un premio o cómo evitar el castigo, ¿de acuerdo? No relaciona puntos de vista, no hay una abstracción a esa edad que permita hacerlo y que las acciones se consideran solamente físicamente, no es en búsqueda de intereses personales, no hay segundas ni terceras intenciones, es inmediato, hago una cosa bien, me das mi beneficio, evito hacer las cosas malas para que no me puedas castigar, ¿de acuerdo? Entonces, si somos niños de 5, 6, 7 años, vivir en este nivel es algo absolutamente normal, es algo esperado. El problema está cuando seguimos creciendo y no somos capaces de superar este nivel. Es cuando seguimos buscando alternativas de que tengo que llevar a temprano a trabajar para alcanzar mi bono de puntualidad. Es buscar una recompensa inmediata, ¿no? O tengo que echarle todas las ganas toda la semana para el viernes poder irme a convivir y a festejar y a olvidarme del atedio de todo el día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente medir esa parte de mí? ¿Cómo me voy a tratar de poder controlar para superar esta necesidad de ser beneficiado, de ser premiado con un estímulo inmediato, en lugar de considerar si hay más que se pueda realizar, ¿no? ¿Por qué evito hacer las cosas si no sé otra más que evitar el castigo que pueda ocurrir? ¿De acuerdo? Esto es el nivel 1. Existe un nivel 2. Perdón. No hay confusión de la perspectiva de autoridad y eso es importante, se me escapó este último punto. Entonces, ¿quién es el que premia? ¿Quién es el que castiga? ¿No? Y de repente, ¿quién nos premia? Nos premia el sistema, nos premia el gobierno, nos premian nuestros padres, nos premia el jefe, nos premia Dios. Y entonces buscamos totalmente una recompensa inmediata en ver quién nos puede beneficiar o quién está viendo el nivel de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Eso es parte de lo que implica nivel 1.
¿Cuál sería entonces el nivel 2? Dentro del nivel 2, en un nivel criterio ético, también dentro de ese proceso de madurez que va desarrollando el niño en cuanto va teniendo una mayor edad y va logrando crecer positivamente, empieza a entender que hay acciones que puede utilizar para su propio beneficio y hay acciones que puede ir midiendo e ir graduando, ¿no? ¿Cómo yo lo representaría en esta esfera de caricaturas? Bueno, existe primero estos tres personajes, ¿no? Cuando está la película del Rey León, el malvado o el villano de la película que se llama Scar quiere conquistar la sábana africana, se propone derrocar al rey que está gobernando, que es Mufasa, y obviamente no puede hacerlo solo. Va en búsqueda de estas compañeras, de todo lo que son las hienas que existen ahí, y dentro de la canción en las que las está convenciendo, ellos tienen una pregunta clave y dicen, ¿y qué tenemos nosotros? ¿Y qué ganamos nosotros? ¿No? Es una parte en la que yo te voy a dar algo, pero tú me tienes que dar una cosa en recompensa, no un premio, ya es una contraprestación. Yo voy a hacer algo, pero dime tú qué me vas a dar a mí para beneficiarme de ello, ¿no? En un aspecto un poco más maquiavélico, pues existen otros personajes que exactamente intentan buscar ayudar, pero no sin cobrársela de una manera más grande, ¿no? Este personaje, Úrsula, la reina del mar o la bruja del mar, es de los que se dedicaban dentro de la película a ofrecer favores y apoyar a todos los personajes del mundo submarino, pero si no cumplían con los requisitos que ella pedía para poder pagar por ese favor que les hacía, inmediatamente se adueñaba de su alma y los volvía una especie de alga o de seres así todos raros que tenía de colección en donde ella vivía, ¿no? En su palacio submarino. Entonces, ella no hacía el bien por querer hacer el bien, sino buscaba una intención doble, ¿no? Eso era parte de cuando se enfrenta a la protagonista, vuelve a lo mismo, le ofrece un trato, tiene ella que pagar ese trato, de lo contrario, pues también tiene que convertirse o tiene que ceder la parte que le corresponde de su ser. Y de la misma manera está este personaje de la princesa y el sapo, siempre se me olvida el nombre de este mago, pero él también ofrece favores a cambio del alma de las personas, ¿no? Y él lo que quiere es seguir siendo rico, seguir teniendo poder, seguir teniendo ese poder mágico, entonces ofrece beneficios a las personas, pero a cambio del alma de ellas. Entonces, casi todos los personajes que conocemos, pues los vamos a tachar de malos, pero pues sí, realmente es una segunda intención que la que existe dentro del desarrollo moral de un niño, pues ellos van aprendiendo a querer negociar, ¿no? Y es donde uno empieza a entender o a manejar con ellos ciertas partes para ir logrando. Entonces, te voy a dar permiso si que te vayas a una fiesta, siempre y cuando todo toda la semana hagas tu tarea, cumplas tus deberes, entonces aprenden a manejar ese término de negociación. ¿De acuerdo? Es benéfico, ¿por qué? Porque aprenden a determinar un plan de negociar. Lo malo es que si se lleva a niveles ya mucho más mayores, mucho más de adulto, podemos llegar a convertirnos en villanos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sentido de caridad o de solidaridad para poder hacer las cosas que nos corresponden, sino estamos buscando cuál es el efecto o recompensa que nosotros recibiremos por hacer las cosas que incluso a veces suele ser nuestra obligación hacer. Entonces, este nivel 2 se llama orientación por la ventaja personal. Voy a actuar en pro del beneficio que puedo asumir para mi persona. Entonces, no es seguir las reglas más que por el verdadero interés que tengo del beneficio que me pueden provocar. ¿De acuerdo? Es como yo decir, quiero hacer un plan FISEP en el área física porque ya estoy bien gordo y quiero verme súper bien. No es por tener una buena salud, no es por tener mejor calidad de vida, sino por verme bien, por lucir una figura apantallante, ¿no? Entonces, es ver realmente qué es hacer las cosas, no por el sentido que realmente están debido, sino por el interés que a mí me está manejando
en ese momento, ¿no? Entonces, no es preocuparme por los demás, es preocuparme por mí mismo y es actuar de manera que yo estoy haciendo las cosas para poder tener este beneficio, este privilegio que me tienen. ¿Cuántas personas no se nos pueden venir ahorita a la mente en que nos damos cuenta que su principal campo de acción no lo hacen precisamente por ayudar, ¿no? Entonces, sí te ayudo, pero me vas a dar algo a cambio y muchas veces ese cambio que tenemos que dar nosotros es mucho más perjudicial, es mucho más grande que el beneficio que estamos recibiendo. Entonces, es una perspectiva totalmente individual, es ver solamente primero por mí, después por mí, al último por mí, y tengo que ser consciente de que todos están buscando su propio interés y se genera conflicto. Vivir en una sociedad así, que lamentablemente es un aspecto muy común dentro del tema en el que nosotros vivimos, pues realmente que genera una relatividad del bien que existe, ¿no? Y es cada quien está juntando para su propia cosecha, ¿no? O cada quien hace, dicen que junta agua para su propio molinito. Es una parte de poder entender que si yo seguimos en esta situación, pues realmente no va a avanzar. Como les platiqué en el webinar anterior, los cangrejos mexicanos contra los cangrejos estadounidenses que querían escapar de la cubeta y el pescador lo que hacía era taparle a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses se apoyaban entre ellos para salir adelante, los mexicanos no. Uno intentaba sobresalir y todos los demás lo jalaban para evitar que saliera adelante. Entonces, ante esta circunstancia, pues sí tenemos que considerar que el nivel 2 es incluso, a pesar de que supera el nivel 1, porque el nivel 1 se basa totalmente en esa necesidad de buscar satisfacción inmediata o evitar la represión, este nivel 2 implica un grado un poquito más alto de conciencia en el cual ya estoy buscando a manera personal los beneficios que puedo obtener de la situación. Otro nivel es el nivel 3. Ya estamos hablando de la segunda etapa. Esto sucede ya pasando a lo que son los 10, 11 años y es donde yo me voy dando cuenta de que tengo un círculo común con el que yo me relaciono. Últimamente, los chicos de secundaria y de bachillerato se han dado cuenta que no es lo mismo la escuela en casa que el estar conviviendo, compartiendo, viviendo las situaciones que es común y es de ordinario vivir en ese momento y en esa etapa de nuestra vida. Todos, nadie de nosotros va a negar que ese momento de crecimiento, tanto en nuestro nivel de secundaria como en nuestro nivel de bachillerato, pues implicaba mucho el relacionarme con los demás, el estar platicando con ellos, el estar viviendo momentos de tensión, momentos de felicidad, momentos todos de compartir juntos. Entonces, eso es una clave importante para el desarrollo de este nivel 3. En este nivel 3, el primer ejemplo que se me viene a la mente son estos tres tiburones de la película Buscando a Nemo. En esta película, estos tres tiburones forman un grupo común con una intención establecida, evitar el comer peces. Y tienen su lema, los peces son amigos, no comida. Ellos viven con esa regla, tienen su sistema de pasos muy común a otro programa para evitar adicciones en nuestro país. Tienen su sistema de pasos, tratan de llevarlo a cabo, se juntan para apoyarse entre sí mutuamente a no caer en esas situaciones. Incluso dentro de la película llega un momento de tentación para uno de ellos e inmediatamente los otros dos actúan en forma de sistema de soporte para evitar que él caiga en eso. Se basan totalmente en esa unión que existe dentro del grupo, ¿no? Otro ejemplo importante aquí es la película El libro de la selva. A mí me fascina esta película y no pude evitar reconsiderar, integrar esto. Cuando llega Mowgli a la selva, es adoptado por un grupo o una familia fuerte que es la manada de lobos. Y la manada de lobos también tiene sus propias reglas, tiene su propia ley, e incluso ya no solo los lobos, sino todos los animales viven bajo la ley de la selva, la siguen, la comparten, actúan conforme a ella, incluso cuando se enfrentan a un grupo rebelde, como son los monitos o los Banderlogs, ellos saben que es difícil vivir fuera de las reglas, vivir fuera de esa conveniencia común a la que están sujetos. Entonces ellos son bien organizados,
se juntan en consejo para tomar las decisiones, acatan esas decisiones porque saben que es el propio bien para cada uno de ellos. Otro gran ejemplo está los que actúan totalmente motivados por alcanzar el mayor supremo que es ser escogido por la garra, pero actúan en comunidad, hablan todos juntos, siguen el mismo principio de reglas y se apoyan. Y esto se ve reflejado, quien ha visto toda la serie de películas, ve que en el capítulo 1 se conocen a estos tres, bueno, a muchos, a todos los marcianitos, pero 3 de ellos se van con los personajes principales, y en la tercera película ellos están tan acostumbrados a actuar bajo la misma regla que cuando conocen un camión de recolector de basura, actúan totalmente proyectando su propio sistema de vida, ¿de acuerdo? Aunque viven con esas reglas, saben ejecutarlas siempre en conjunto, y eso hace en parte de la película que todos los protagonistas se salven en ese momento, ¿no? Entonces, con este nivel 3, lo que quiero dar a notar es que se llama la concordancia del grupo. ¿Qué es lo que impera en este nivel? Lo que el grupo dice. De esta manera es cuando nos damos cuenta que cuando el adolescente está empezando a crecer, está empezando a desarrollarse, es su propio grupo el que dictamina las reglas, ¿no? Y de repente hay un vocabulario que es específico de esa generación, y hay formas de conducta y hay formas de expresión que son específicas de esa generación. Si yo ahorita llego con los chicos de prepa y les hablo con los términos que yo utilizaba cuando yo estaba en mi propia secundaria, en mi propio bachillerato, tienen una palabra idéntica, una palabra muy clara para mí. Soy un chavorruco, ¿no? Quiero asimilar su comportamiento, pero no encajo, pues precisamente porque no soy parte no soy yo de esa generación. Si no me integro yo bajo las reglas, bajo las normas, bajo el vocabulario, bajo la filosofía del grupo, entonces no soy parte de. Por eso es muy difícil en estas etapas de la educación de bachillerato y prepa que nosotros como actores docentes ejerzamos una influencia positiva, porque ellos se dejan llevar más por el entorno inmediato que les rodea. Y hay que estarlos convenciendo, hay que estarlos guiando, y es un estire y afloje, y ya, como bien sabemos, a lo largo de nuestra vida, después nos damos cuenta de todo ese esfuerzo y sacrificio que hicieron padres, maestros, líderes religiosos, consejeros, psicólogos, para hacernos crecer en su momento. No lo valoramos hasta mucho tiempo después, pero es natural. Lo malo es cuando ya pasa ese momento, sobrevivimos al bachillerato y queremos seguir viviendo en una moral de grupo, y queremos seguir teniendo la etiqueta que teníamos cuando estábamos dentro ¿de acuerdo? Entonces, es vivir de acuerdo con lo que el grupo requiere, con lo que el grupo dice, ¿sale? Y tienen su identidad, y tienen su filosofía, y tienen su modo de pensar, y el típico segundo A no es lo mismo que segundo B. O en lenguaje de mi prepa, primero 7 no es lo mismo que primero 1. Cada uno de ellos es totalmente diferente y se dejan llevar por las reglas que van encontrando. ¿Por qué? Pues porque pasan la mayor parte del tiempo en comunidad juntos, se la pasan conviviendo de 6 a 8 horas diarias todos los días, y están acostumbrados a vivir también en comunidad, incluso fuera de la escuela. Se conocen sus pensamientos, conocen su forma de ser, se adaptan sus personalidades, se cronometrizan en sus hábitos, en sus aficiones, hacen pequeños subgrupos dentro pero no dejan de representar una misma unidad, ¿de acuerdo? Entonces, viven con el temor de qué dirán, ellos actúan con base en lo que dice el resto del grupo, de lo contrario, pues no es acatar adecuadamente, y es salirse excluidos, quedarse fuera. ¿Por qué? Porque no son de la manera de pensar de lo que está ocurriendo en los demás. Entonces, sí es estar viviendo en esa situación de aceptación constante hasta que aprenden a diferenciar y aprenden a determinar sus propios intereses y su propia búsqueda. ¿De acuerdo? Buscan esa necesidad de ser aceptado. Independientemente de sus características individuales, ellos lo que quieren es alinearse a lo que piensan los demás. Y es la etapa donde obviamente más se sufre, porque yo quiero ser o actuar de determinada manera,
pero siento que los demás no me van a aceptar como soy y por lo tanto pues me adecuo, me oculto, vivo a escondidas de lo que realmente me gusta o si lo comparto porque es algo que es mayormente aceptado por todos, ¿no? La perspectiva es quién soy yo en relación con los demás. Y es donde surgen las etiquetas, ¿no? Es que es el inteligente, es la bonita, es el popular, es ahorita dicen mucho el tóxico, ¿no? O sea, tratan de poner esa parte de quién soy yo, pero identificado por el resto del grupo. No es poner a prueba mis características personales, sino más bien cómo es que me ven los demás y trato de actuar con base a eso, ¿de acuerdo? Entonces, acuerdos y expectativas solamente se toman con base en lo que dice la mayoría. Y si el grupo no decide en completo, entonces no pasa la decisión, no pasa la prueba. ¿Por qué es superior? Porque a final de cuentas ya hay un cierto nivel de interacción en el que yo, junto con el grupo, asumo una toma de decisiones. Ya no es una intención de obtener mi beneficio personal, ya no es buscar el premio o el reconocimiento, digo, el premio o el castigo, sino más bien hacer que esa masa, hacer que esa colectividad logre sus propias funciones, ¿no? Entonces, sobre esta parte, perdón, regresé a la diapositiva, pues lo importante es entender que sí forma parte del desarrollo, pero que definitivamente no es algo que me vaya a garantizar un éxito a profundidad, si es vivir siempre temiendo o teniendo en cuenta el qué dirán los demás, el qué piensa la gente de esto. ¿De acuerdo? El siguiente nivel, y un nivel mucho más importante, más dinámico, es un nivel que genera en mí mucha fascinación. No puedo decir realmente vivo en el nivel 4 porque está imposible. Sin embargo, conozco gente y la admiro mucho porque vive muy metido en esta parte y obviamente no es el nivel superior, sin embargo, pues sí es de los más importantes. Y les quiero presentar, por ejemplo, a este personaje. Muchos de los que están escuchando ya estas pláticas, pues ya no alcanzaron a conocerlo. Se llama Matute. Él salía en una caricatura que se llamaba Don Gato y su pandilla, de allá de los lejanos años 80. Él era un policía cuyo único deber era siempre vigilar las calles. Existía una pandilla de gatos, que era la de Don Gato, que ellos se encargaban de hacer de repente ciertas cosas y el que siempre vigilaba que no hicieran demasiado ruido, que no se salieran mucho de control, pues era Matute y siempre Matute y la frase que siempre gritaba es alto en nombre de la ley. El cumplimiento de la ley y que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que marcaron las reglas era lo más importante, ¿no? Otro personaje que a mí me fascina es el sargento de la película de Cars. Él es un sargento que también vive muy apegado a las normas y reglas que dicta el ejército y con este hago a quien de quien yo no he hablado y que me acuerdo mucho de él porque también es alguien enamorado totalmente del ejército mexicano que es mi compadre y mi hermano Jorge Sánchez y le mando un abrazote también desde aquí, que vive apegado a las normas y es gracioso porque de repente dentro de la película, en cada amanecer, él tiene la costumbre de izar la bandera americana y de escuchar con honor y con amor el himno de los Estados Unidos y vive totalmente apegado a las reglas que fue aprendiendo durante el ejército. Entonces, mientras él escucha su himno solemne de los Estados Unidos, un vecino de él, que es una combi, una combi acá bien de los 70s, pone la versión del himno estadounidense, pero a guitarra eléctrica, ¿no? Y él inmediatamente reclama, no quita esa porquería. Y el otro dice, pues es que Hendrix, hermano, respétalo, y que no sé qué, pero él es apegado a lo tradicional, a las reglas, a las costumbres, a que se tiene que hacer de una manera muy determinada, muy determinante. Otro personaje importante es este robotito, no me acuerdo de su nombre, sale en la película de Wall-E. Este robotito a mí me fascina porque su misión o su directiva es limpiar todos los gérmenes. Y él no hace otra cosa más que limpiar todos los gérmenes y es por lo que se, se pone a hacer. Su sentido de propósito es limpiar y él detecta con su escáner cuánto nivel de suciedad tiene un aparato, un piso y todo, y lo limpia, ¿no? A mí lo que me gusta y realmente me resalta de él es que llega un momento en que está persiguiendo a este Wally que está en la película
y él siempre tiene que caminar por una guía luminosa. Cuando ve que Wally está atravesando por otra parte del suelo y está manchando todo el piso, él empieza con un dilema. ¿Qué es más importante, mi directiva o seguir la línea luminosa? Y lo primero que le ordena es su propio cumplimiento personal de la regla, que mi directiva es limpiar, y entonces con temor se sale de la guía luminosa, descubre que no pasa nada y él sigue y sigue y sigue y no se detiene hasta por fin dejar todo lo mejor limpio que se pueda el área que le toca. Y un último personaje, pues este señor, Buzz Lightyear, más famoso de los cuatro. Este personaje, en su filosofía, en su modo de pensar, creyendo todavía que era un guardián interespacial, él únicamente tiene una misión que es salvar al universo del poder del malévolo emperador Zurg, ¿no? Y él sabe que tiene que actuar de determinada manera, hace su bitácora diaria, está ejercitándose, sabe todo lo que tiene que hacer para lograr cumplir con su misión. Y lo sorprendente es que cuando por fin descubre que no es realmente un guardián especial, sino que es un juguete y que como juguete tiene otro sentido de propósito, otro nivel de, otra perspectiva de vida, también es parte y se une a seguir formándose y a seguir transformando bajo las normas y reglas que implica el ser después un juguete, ¿no? Y se burla de sí mismo en otra película por ese adecuado seguimiento de las reglas y ese seguimiento de las normas que tiene, pero él mismo no deja de obedecer las reglas y las normas. Lo curioso de esto es que siendo el personaje principal el vaquero Woody, al final de la historia es Woody quien finalmente termina liberándose de ese compromiso de acompañar a los niños y el que sigue con esta batuta y el que sigue liderando termina siendo él. ¿Por qué? Porque siempre será apegado a ese código de reglas internas que dominan su vida. Ese es el nivel 4 y es un nivel majestuoso, es un nivel magnífico. Creo que poder vivir con base en este nivel es importante, es la orientación por el ley y el orden. Nada es más importante que el cabal cumplimiento de la ley, que el seguimiento adecuado de respetar la norma. Entonces, se deben cumplir los deberes porque así debe hacerse, porque no hay otra opción más que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno va evolucionando en su desarrollo de vida, se da cuenta que tiene que someterse a horarios, a reglas, a normativas que se tienen que ir haciendo para un correcto desarrollo de la sociedad. Se tienen que obedecer, se tienen que seguir. ¿Por qué? Porque así es la mejor manera de llevar un plan estructurado de seguimiento de la vida en comunidad. Entonces, la ley es algo que se tiene que respetar en todo momento. Se tiene que mantener una institución en marcha y la única manera de seguir la institución en marcha es cumplir las obligaciones. Es cuando estamos en la escuela y nos dicen tienes que llegar a tal hora, tienes que traer uniforme completo, tienes que entregar estos productos, te voy asignando más responsabilidades porque eso es lo que dictamina que tú vas madurando y tú vas creciendo, ¿de acuerdo? Ya no hay una temor por el premio o el castigo, ya uno sabe que las cosas se tienen que hacer para alcanzar lo que se tiene propuesto, ¿sale? Yo cumplo las reglas porque estoy viendo por algo mayor, porque estoy queriendo alcanzar una meta, ¿de acuerdo? No me van a castigar por no asistir al bachillerato, pero si dejo de asistir al bachillerato, no voy a poder obtener mi certificado, no voy a poder continuar con mi plan de vida. O sea, es algo que se tiene que ir nombrando. Entonces, si yo me hago realmente acreedor y seguidor y observador de la normativa, pues eso es realmente vivir bajo un nivel 4. No hay tanta motivación personal, simplemente seguir adecuadamente el imperativo que marca la ley, ¿de acuerdo? Y entonces todo lo demás existe con base en el orden que dicta el sistema, ¿de acuerdo? Y me comporto de esta manera y trabajo de esta manera y lo hago de esta manera porque así está establecido, porque así está escrito, porque así se marca. Y sea el reglamento de escuela, sea la Biblia, sea el reglamento de trabajo, sea el reglamento de tránsito, sea la constitución política, todo debe seguir una adecuada norma. Estos 4 niveles son los que normalmente estamos acostumbrados a vivir. Y de repente nos damos cuenta que estos 4 niveles pueden ayudarme a determinar qué tanto yo puedo ser un observador concreto para vivir con ética.
Y la pregunta directa es, bueno, si yo vivo en un nivel 4, significa que estoy haciendo todo de la manera más éticamente posible. Lo que hay que distinguir aquí es que en el nivel 4 sí existe mayor participación de la persona, pero no deja uno de depender de cierto elemento. En el nivel 3 depende de lo que diga el grupo, en el nivel 4 depende de lo que dice la norma, de lo que dice la ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede evolucionar? Eso ya es un compromiso personal. Es algo que nos va a motivar a querer salir adelante. Si existe, hay que saberlo vivir y para eso entonces hay un quinto nivel. Y este quinto nivel es el que decía Kohlberg, son los más difíciles de alcanzar porque es donde realmente el individuo toma conciencia de sí mismo, de su propio nivel de libertad para tomar decisiones en búsqueda del mayor bien posible. ¿De acuerdo? Algo que es claro es, yo soy pobre y no he comido nada en unos días, en varios días, pero no porque no quiera, no porque no pueda trabajar, sino porque realmente no hay trabajo. A lo mejor ahorita ya no lo puedo ver así mismo, simplemente es, yo quisiera tener el sustento diario para poder alimentar a mis hijos y ante una falta de necesidad, pues ¿a qué me lleva? A tomar decisiones que promueva esa situación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces es cuando realmente la ética tiene que ser confrontada y directa y bien establecida en cuanto a ver qué es lo que realmente me interesa, ¿no? Entonces, a mí me encantan, yo soy muy seguidor de las películas de Pixar y esta también me fascina. Hay quien dicen que soy yo, pero en rubio, no, no es cierto. Es, se llama Mister Increíble. Y a mí me encanta esa parte porque es donde él demuestra que es héroe sin necesidad de usar sus superpoderes, sin necesidad de usar su fuerza. Él es un trabajador de una aseguradora. Él sabe que las personas necesitan de los servicios que contrataron a través del seguro, pero lamentablemente el sistema ordena una serie de reglas que trata de hacer que por los trámites burocráticos estos servicios no se puedan entregar. Entonces, él lo primero que hace para poder ayudar a las personas es les da tips de cómo pueden brincar el sistema, de cómo pueden brincar la burocracia sin romper la ley. Y cuando le reclama a su jefe por eso, le dice, es el colmo con tus clientes, se saben todas las reglas, conocen todos los filtros, se brincan el sistema, son capaces de lograr lo que es lo que está pasando. Otra segunda etapa es cuando él tiene que decidir entre conservar su empleo o salvar a una persona, se ve frustrado, sabe que tiene que obedecer y tiene que acatar porque tiene bastantes situaciones, tiene su familia que proteger, pero bueno, ya después su mismo carácter lo obliga a tomar una mala decisión de aventar a su jefe contra la pared, pero antes de eso acata y contra su voluntad desiste de ayudar a alguien que necesitaba de su ayuda. ¿Por qué? Porque entendía esa parte de que, híjoles, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo sobresalir? Entonces, toma decisiones difíciles, toma una decisión bastante drástica. Obviamente, bueno, ya la película después se desarrolla en otro sistema, pero él tiene una filosofía de poder, entonces, querer hacer el mejor bien posible por las personas. Ya no lo hacía por él mismo, trataba de apoyar a las personas de otra manera. Hay otro personaje fuerte, se llama Mérida, de la película Valiente, también de Pixar de Disney. Este personaje sabe que lo que quiere es encontrar su sentido de propósito, hacer lo que le gusta de la mejor manera, no seguir las reglas impuestas que han venido haciendo a lo largo de la vida de su familia. Y tiene que enfrentar un diálogo personal, en este caso contra su propia madre, entender y comprender qué significa poder luchar por lograr su propia libertad personal sin necesidad de romper un sistema, sin necesidad de transformar, sino de saber manejar una situación y bueno, de entrada, le quieren obligar a casarse con gente de otros clanes, porque esa es la tradición y su deber es ser una dama y etcétera, y ella demuestra que tiene un carácter y un valor que supera todo eso, ¿no? Incluso es un emblema de lo que ahorita todas las mujeres se merecen y están luchando por ello, de poder entender que ellas también tienen cosas que lograr y que alcanzar, es representativo de eso. Otro personaje muy importante es Miguel de la película de Coco. Él me fascina porque él tiene un sueño y ese sueño es ser músico, no tanto por la fama, sino porque es su pasión ser músico. Él quiere expresarse, él quiere demostrar su talento
y conocer realmente lo que el poder de la música puede llegar a ser. Y lamentablemente también aquí su propia familia rechaza esta opción, no le deja por la secuencia lógica de la historia que vamos conociendo, y él, con el afán de poder conseguir ese sueño, es capaz de buscar a alguien que le va a ayudar. Entonces, en un primer instinto, él reta a sus decisiones familiares y se escapa a un festival de música contra la autoridad de su familia para poder salir adelante. Después, dentro de su vivencia y de todo, él se da cuenta que incluso para poder alcanzar su sueño va a tener que prescindir de del consejo de su familia. Descubre obviamente que no, que realmente es el factor influyente o lo que apoya o lo que le hace crecer, pero él en esas ganas de querer lograr su propia pasión, su propio sentido, ayuda a transformar el pensamiento de toda su familia. Lo mismo que Mérida, lo mismo que el Señor Increíble, logran transformar su entorno con base en decisiones. ¿Por qué implica esto? Porque ya no es tanto acatar solemnemente lo que marca la ley, sino romper las reglas con base en un fin mayor. Y entonces este nivel 5 es el nivel de la libertad personal, donde yo soy consciente de las decisiones que voy tomando. ¿De acuerdo? Soy consciente de lo que opinan las demás personas. No hay manera de negar que las otras personas me marcan si es correcto o no, de acuerdo con lo que marca la tradición, las costumbres, las leyes, pero también soy consciente de lo que los valores dirigen, de la libertad que tengo yo para poder asumirlo con base en alcanzar. Entonces, no es tanto obedecer las reglas, sino hacerlo relativo para buscar algo mejor, tratar de hacer el mayor bien posible, tratar de lograr el mejor beneficio, pero que realmente valga la pena para el desarrollo de vida o para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, sí, existen las reglas, tienen que obedecerse, existen bajo contrato, pero no, ninguna regla debe existir para lastimar a alguien más. Ninguna regla debe existir para lastimar a los demás. Las reglas deben formarse para que la gente sea feliz, para que la gente alcance sus propósitos, logre su nivel de vida y lo desarrolle. Entonces, sí es ajustarse al bien común, pero también es proteger los derechos. Entonces, nadie es superior a la ley más que el propio privilegio del ser humano. Y nos damos cuenta de que de repente existen reglas y normas que a lo mejor ya no son del todo efectivas y hay que hacer todo un proceso para irlas cambiando, y es donde un nivel 5 se da cuenta que puede actuar siempre y cuando tenga bien desarrollado ese principio de autonomía. Ojo, no es buscar hacer el mal, no es querer romper la regla por romperla, es buscar ese principio de desarrollo, de hacer el bien, de lograr que las cosas sean justas y parejas para todos, lo que mueve a una persona de nivel 5 a salir adelante. Entonces, todas las relaciones se fundan en esta vivencia de valores y normas morales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien alcanza este nivel de autonomía, pareciera difícil que se pueda alcanzar un nivel mayor. Y aún así es posible. Si nosotros vivimos de una manera autónoma, podemos decir afortunadamente que ya somos totalmente responsables de nuestra propia persona en vivirlo. Y existen muchas personas que pueden llegar a dar testimonio de ese nivel de autonomía que podemos demostrar. Pero hay cosas mayores y dentro de esas cosas mayores pues está el nivel 6. El nivel 6 ya es algo que pinta para más. Es vivir en este tipo de situaciones. Está, por ejemplo, el maestro, se me olvidó su nombre, el maestro Tortuga, el maestro Yoda, ancestral de Doctor Strange o Mary Poppins. ¿Qué tienen en común estos personajes? Estaban mucho más allá del bien o del mal. Estaban mucho más allá de querer ser protagonistas. Son 4 personas que la misma experiencia de la vida les ayudó a alcanzar a desarrollar sus metas, sus sueños, su propósito, su sentido, y se dieron cuenta que ya su deber iba más allá de hacer ellos las cosas. Ninguno de estos 4 personajes son protagonistas en las películas que actúan. Ellos únicamente muestran el camino. Sin el maestro Tortuga, Kung Fu Panda no hubiera alcanzado la plenitud de ser guerrero dragón en todo el sentido de las 3 películas que existió.
Sin el maestro Yoda no se hubiera desarrollado la última generación de Jedis que le dio fin a la saga del emperador Palpatine y de Darth Vader, ¿no? Si no existiera Ancestral, el Doctor Strange no se hubiera vuelto el hechicero supremo, no hubiera conocido su sentido de poder transformarse, de poder convertirse en el superhéroe. Si no estuviera Mary Poppins, no se hubiera desarrollado la historia de estos niños de una manera exitosa y fuerte como como sucedió dentro de la película. Y sin embargo, ellos no hicieron las cosas. Ellos no les dijeron a los demás qué era lo que tenían que hacer, ni les aliviaron el mundo, ni nada. Ellos únicamente les mostraron el camino. Ellos conocían la labor por donde ellos tenían que andar, pero eran totalmente conscientes de que no podían hacer que los demás actuaran de una o determinada manera, sino que le daban la libertad y la responsabilidad a cada uno de los personajes para que salieran adelante. Y tuvieron, con excepción de Mary Poppins, tuvieron escenarios negativos. El maestro Tortuga, el primer villano de la primera película, lamentablemente se encariñaron mucho con él y terminó siendo algo malo porque tomó una mala decisión. Yoda descubrió, o él fue el que advirtió que no se debía entrenar a Anakin Skywalker, y aún así dio su consentimiento sabiendo que pudiera llegar a pasar otras cosas, y aún así se dio en esa libertad ancestral con los maestros que se rindieron ante Dormammu para poder alcanzar esa vida eterna y esa vida en plenitud, no fue responsable de las decisiones que tomaron. Ellos únicamente guiaron por donde tenían que tomar e hicieron lo que tenían que hacer, que era mostrar el camino. Un nivel 6 o vivir bajo el nivel 6 es vivir bajo un nivel en el cual estamos conscientes de los principios éticos universales. Es donde podemos decir que alcanzamos un nivel de sabiduría tal que ya sabemos que somos conscientes de que podemos hacer que los demás crezcan, pero no los vamos a hacer obligatoriamente. Ellos van a tomar su camino, ellos van a elegir por dónde trabajar. Eso, como docente, uno va descubriendo cómo hay proyectos de vida que se forman adecuadamente y cómo hay otros proyectos que lamentablemente pues toman otras decisiones y se enfrentan a pruebas, y a final de cuentas pues ya es decisión personal o decisión de cada uno que las va tomando. No somos responsables en plenitud, pero podemos hacer nuestro mayor esfuerzo por mostrar y enseñar la grandeza de esos principios éticos universales. Que estos principios rigen el pensamiento, que realmente existe el verdadero bien, y que afectar o atacar al verdadero bien, lamentablemente, pues lo que genera son consecuencias negativas, consecuencias que van más allá de lo esperado. Es creer formalmente que todos pueden alcanzar y pueden aprender a buscar el bien, que todos se van a esmerar por hacerlo, que se van a esmerar por lograrlo, ¿no? Es reconocer que los principios son universales, que estos verdaderos principios son los que rigen el orden y el balance de todo lo que pasa en el universo, que más que normas escritas son las reglas de la vida. Si tú siembras algo, eso vas a cosechar. Si tú promueves algo, eso es lo que se va a lograr. No va a suceder otra cosa. Si tú ejercitas algo, va a haber una ley que responda, pero esa ley es una ley universal, no es algo que se escriba, no es algo que se dicte, no es algo inventado, es algo totalmente natural que ya existe y que impera y que verdaderamente nos apegamos con base a ella. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, nivel 1 es el nivel de premio y castigo. Lo bueno es aquello por lo que me están recompensando. Si no me dan premio por eso, entonces me van a castigar, entonces no es bueno. En el nivel 1, si yo le pregunto a un señor por qué no engañaría a su esposa, él te va a decir, no, yo no podría engañar a mi esposa, porque entonces, ¿quién me va a lavar mi ropa? ¿Quién me va a hacer de comer? ¿Quién me va a hacer piojito por las noches? Entonces, eso es la motivación que tiene para poder vivir adecuadamente con su esposa. El nivel 2, el nivel de conveniencia personal, es aquello que me genera conveniencia a mí, ¿no? Es, ¿por qué no engañarías a tu esposa? Ah, pues porque su familia es de prestigio, o porque gracias a ella tengo un buen empleo, o porque es ella la que cuida de mis hijos mientras yo me voy a trabajar, ¿no? Es buscar una conveniencia personal, ¿de acuerdo? Otra cosa del nivel 1 es, ¿por qué no le engañas? Ah, me castiga Diosito. Ah,
es algo que no se debe hacer, ¿de acuerdo? La conveniencia es aquello que me genera un beneficio. Entonces, no le engañaría porque pierdo mis privilegios. Y al perder esos privilegios, pues ya, ni para qué, ¿no? La tercera, oye, ¿por qué no engañarías a tu esposa? Y dentro de esa ética de grupo, donde el bien es lo que la mayoría decide, yo respondería, no, pues yo no engañaría a mi esposa porque, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Van a decir que soy un infiel y me van a tachar de corneador y todo eso, entonces no puedo yo engañar a mi esposa. En un cuarto aspecto, donde impera la ley y el orden, y es lo que dice la ley, es ¿por qué no engañas a tu esposa? Pues porque es delito y se llama adulterio y te pueden multar con divorcio, con pensión alimenticia, con lo que sea, ¿no? Entonces, no debo engañar a mi esposa porque la ley ordena que no, ¿de acuerdo? Quinto, la autonomía, y este es importante, es lo que dicta mi conciencia. Cuando alguien le pregunta en esa situación, ¿por qué no engañarías a tu esposa? Pues porque la amo, porque no hay de otra, ¿sale? Simplemente es importante para mí ser incapaz de traicionarla, ¿de acuerdo? Y en el sexto principio, de los principios éticos universales, pues ¿por qué no engañarías a tu esposa? No hay cabida para entonces, ¿por qué le engañaría? ¿Qué gano yo? ¿O cuál es el mayor beneficio? O sea, no se dan idea, como decíamos en otra situación, no es posible concebir el poder engañar, porque a final de cuentas es una elección personal, es algo que yo decidí, forma parte del camino concreto. Entonces, esto es vivir adecuadamente y esto es tomar conciencia ética de lo que yo puedo realizar. Es una manera de graduar. Y vuelvo a decir, no voy a publicar ahorita en Facebook, dame un punto y te voy a decir en qué nivel ético estás. Eso no es algo que los demás tengan que juzgar. Y si los demás lo juzgan es porque ya declaro, estoy en el nivel 3, ¿no? Pero no, es yo haciendo un ejercicio de conciencia, ¿cómo me puedo dirigir y trabajar en ese sentido? ¿Sale? Esto es desarrollar una conciencia ética, vivir de la mejor manera posible, tratar de alcanzar el mayor nivel posible, pues me va a generar a mí una sensación de satisfacción, de logro, de que estoy logrando adecuadamente mi sentido de propósito. ¿Vale? Entonces, he estado con ustedes 4 días. En el primer día, en este día vimos la parte de la ética, la parte de hacer el mayor bien posible, de poder graduar nuestro comportamiento y nuestro actuar ético, de poder desarrollarnos de la mejor manera. ¿De acuerdo? En un segundo nivel, lo que hemos visto o lo que vimos la vez pasada fue los aspectos externos de un líder, que es servir, formar, crecer y dar resultados. Cómo esto se manifiesta hacia el exterior. En un tercer elemento vimos los cualidades o los elementos internos. ¿Cómo alcanzo yo mis motivaciones y valores que me dan el impulso para hacer lo que hago? ¿Quiénes son aquellos que me apoyan? ¿Cuáles son las capacidades y cómo equilibro yo mi estado de vida integral? Y cómo yo formulo o hago mi sentido de propósito para entonces, lo que vimos en el primer día, tener un verdadero autoconocimiento. Y esto de autoconocimiento, aspectos internos, aspectos externos, y vivir de una manera ética, integral, cada día de nuestra vida, es lo que forma eso. Y realmente la intención que yo tuve en estos 4 días es de que podamos vivir con esta brújula interna, que seamos conscientes de todo este camino que vamos trazando a lo largo de nuestra vida para alcanzar el mayor bien posible. Algo que yo comento mucho con mis chicos de preparatoria es justamente eso. Yo no quiero que saquen 10, yo no quiero que saquen el certificado de prepa. Yo lo que quiero es que sean felices, que alcancen su máximo sueño, que lo poco que podamos aportar en prepa, en universidad, en estos talleres, en cosas presenciales, sea con el fin de formar mejores proyectos de vida que logren la autorrealización y la felicidad para la cual todos nacimos y estamos buscando dentro de él. Y con esto, pues agradezco formalmente el que se hayan tomado este tiempo de vivir cada una de las capacitaciones que hacen posible este modelo QUIZO. Fue una demostración del trabajo que yo quiero realizar con cada uno de ustedes, si me lo permiten, de una manera más profesional. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo? Pues yo trabajo primero más que nada, pues ofrecer este programa a la mayor cantidad de gente posible con el debido
reconocimiento al fundador original, que es Iván Mancillas, pero sacarlo de la empresa donde él lo manifestó y hacerlo que se haga vida, porque es algo que verdaderamente existe, es algo que verdaderamente funciona y que podemos contribuir al desarrollo de mejores proyectos de vida. Entonces, yo vivo este proyecto, lo trato de asimilar lo más que puedo dentro de mi propia vida, dentro de mi propio sentido de propósito, y lo trato de transmitir. Otra cosa en la que yo les puedo apoyar es en buscar temas de formación humana, trabajar con optimismo, autoestima, con comunicación efectiva, actitud positiva. Es el desarrollo de herramientas blandas que actualmente hacen falta en los docentes y en los colaboradores de cualquier empresa de México. Tratar de poder formar un taller de habilidades que favorezcan a los equipos de trabajo de cualquier nivel. Mi intención original es con las escuelas, pero también quiero trabajar con otro tipo de personas y tratar de difundirlo para lograr un mayor éxito. Otro esquema en el que puedo apoyarte a trabajar es con planes de educación 2.0 y 2.0. Tengo, como ya les había comentado en la primera conferencia, estudios de pedagogía, tengo una maestría en ciencias de la educación, he favorecido todo mi dominio de la filosofía, aplicado por completo la educación, y en estos últimos días, y bueno, años realmente, porque sí me he dedicado a capacitarme ampliamente, pues he desarrollado estrategias para poder capacitar en todo lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje, tanto en un modo presencial que requiere apoyo virtual, como en un apoyo totalmente virtual, o incluso a través de otro tipo de dispositivos como puede ser móviles, y generar estrategias que realmente favorezcan la facilitación de contenidos. Y por último, pues transmitir conceptos de pedagogía para no pedagogos. En las escuelas y en las empresas hay gente que no tiene esa formación para poder estar al frente de un dominio de contenidos de enseñanza-aprendizaje. Mi intención es poder capacitar a gente en el área de recursos humanos, en el área de docencia, en el área de capacitación, para poder transmitir de manera más efectiva y más eficaz contenidos que se puedan ampliar a cualquier área laboral. Esos son los temas que yo manejo dentro de mi proyecto personal y que estoy dispuesto a colaborar con todos aquellos que así lo requieran. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo voy a lograr? Bueno, primeramente que nada, a través de conferencias, ya he tenido la oportunidad de impartir algunas, trabajar con talleres presenciales bajo demanda y con base en las necesidades que la escuela o que la empresa requiera, trabajar por medio de capacitación virtual, generando ambientes virtuales de aprendizaje de acuerdo a las necesidades que se vayan requiriendo por parte de la situación que se vaya demandando, o por medio de webinars. Estos 4 webinars fueron con equipo personal, fueron utilizando recursos que son gratuitos, podemos especializar, podemos generar con mejores soluciones los temas y desarrollar aspectos que sean necesarios para encontrar soluciones efectivas. Estos 4 webinars van a estar disponibles en todo momento a través de mis redes sociales para que ustedes puedan acceder en ellos, pero no cabe, no quiero dejar libre la oportunidad de poder seguir trabajando en conjunto para colaborar en proyectos que favorezcan y que hagan crecer el potencial de nuestros maestros, de nuestros colaboradores, de nuestros equipos. ¿De acuerdo? Entonces, no me queda más que agradecer esa compañía que me dieron durante 4 días, a mis chicos de prepa que el día de hoy se pusieron a visitar esta página y esta conferencia. Pues muchas gracias, les agradezco enormemente y pues ya estaremos en contacto para futuras reuniones y futuros encuentros. Que todos tengan un excelente día, que podamos luchar por alcanzar el sentido de propósito y que podamos hacer siempre el mayor bien posible. Buenas tardes a todos. Bye.